Hola a todos, muchas gracias por asistir. Entonces, empezamos. Bienvenidos nuevamente a nuestros utópicos webinars, los cuales tienen como principal objetivo mejorar las habilidades de los devs de Latinoamérica y mantenerlos actualizados. Porque al final, si estamos más actualizados y mejoramos continuamente nuestras habilidades, creamos más y mejor tecnología, lo cual nos beneficia a todos. Estos webinars son organizados y traídos a ustedes por Utópico, una startup inglesa que surgió cuando Nuria Cristo y María Emilia Torres, fundadoras de Utópico, realizaron su maestría en Londres en Technology Entrepreneurship y basaron su tesis en las principales habilidades que debía de tener un desarrollador y en cómo el reclutamiento tech no funcionaba como debería. Hoy en día estamos en Google for Startups y nos graduamos de la aceleradora de Nasdaq para lograr crecer y llegar al mayor número de desarrolladores posibles. Nuestra misión en Utópico es mantener actualizados a los desarrolladores de Latinoamérica y conectar a los mejores con empresas y oportunidades interesantes. ¿Por qué Latinoamérica? Porque somos de México y uno siempre tira a casa y porque creemos firmemente que hay mucho potencial en la región. Hacemos continuamente webinars que sean del interés de la comunidad y además conectamos a los mejores devs con oportunidades laborales que nos parecen interesantes. Y bueno, para definir qué es una oportunidad interesante, no solo pensamos en lo económico, aunque claro es muy importante, pero muchas veces pues también hay otras cosas muy importantes como son el desarrollo de una persona. Tenemos parámetros como que la posición tenga un reto tecnológico importante, que el equipo fundador sea ambicioso y quiera cumplir lo que se proponga, que tenga un buen ambiente laboral, que la empresa vaya a crecer, que esté bien fondeada y esté haciendo disrupción o impactando al mundo, que existan oportunidades de crecimiento profesional dentro de la compañía. Y bueno, pues así pues conectamos a los desarrolladores con empresas tech. Al final buscamos que el mejor talento esté en donde tiene que estar, que podamos hacer un match correcto entre candidatos con potencial y empresas, con la idea de romper las barreras geográficas del trabajo y que ustedes puedan trabajar en la empresa que quieran, que les guste y en donde más aporten valor y vayan felices a trabajar. Entonces, si alguno está interesado específicamente en esto, les dejo el chat. Les dejo en el chat el link a nuestra página. Ahorita se los dejo para que puedan registrarse. Ahí está. Y bueno, para asegurarnos de que el talento tenga calidad que buscamos, necesitamos que tengan un buen nivel técnico, habilidades blandas e inglés. Nuestro proceso consta de un examen técnico, test psicométrico, un background check con referencias personales y una entrevista con nuestro equipo. Es por eso que estamos muy emocionados con el lanzamiento de nuestro programa de Upskilling. Este programa busca mejorar no solamente sus habilidades técnicas, sino que está enfocado a un perfil que ya cuenta con un nivel técnico y busca mejorar las habilidades blandas. Esto es muy importante porque es de lo que más piden las empresas, que sean buenos team players, que tengan buenas habilidades de comunicación, que tengan un buen nivel de inglés. Entonces, el programa cuenta con cuenta con inglés, conversacional y reuniones de sprints en inglés, también cómo determinar correctamente requerimientos que puedan servir como documentación y cómo manejar tu equipo y tareas remotamente. Igualmente compartiremos buenas prácticas en un equipo tech, cómo tener empatía con el equipo, esta parte de inteligencia emocional y comunicación, cómo tener habilidades de negociación en cuanto a salarios, en cuanto a futures y trabajos que quieras defender. También un poco de liderazgo y manejo de equipos para las personas que quieren liderar algún día el suyo, que sabemos que no somos todos, pero sí algunos. También incluimos algunos temas como buenas prácticas de coding, cómo codear para humanos y no solo para computadoras, asegurándonos siempre de que estamos haciendo un código limpio, claro, funcional, sencillo y documentado. Un poco de arquitectura de software, que no es algo muy compartido, y cómo mantenerse actualizado constantemente en la industria. Entonces el programa está enfocado a devs que buscan subir su nivel de seniority. Y bueno, también para mejorar las habilidades blandas, los temas tech más high level y el nivel de inglés en lo profesional son habilidades que son más difíciles de adquirir. Entonces, como hemos visto que no son que esto no es tan fácil de conseguir y que hace falta, entonces por eso creamos nuestro programa de upskilling. Entonces, si a alguien les interesa saber más de esto y mejorar su nivel, aquí les pongo en el chat el link para que vayan. Y bueno, entonces, sin más, damos inicio al webinar de hoy. Hablaremos específicamente de lo que hace un Chief Envisioning Officer y cómo llegar a serlo. Anticipar el uso de la tecnología en el futuro cercano y ser el first mover. Hablaremos también sobre las aplicaciones de la inteligencia artificial y su impacto en la humanidad.
Entonces, con nosotros tenemos a un gran speaker, Juan Tomás García, que es Google Developer Expert de Machine Learning, Google Developer Expert de Cloud, autor del libro gratuito de software en español, La Pastilla Roja. Muchas gracias por estar aquí, Juan, y por querer compartir conocimiento con nosotros en este tema tan importante. La dinámica será la siguiente. Juan Tomás dará su plática que durará alrededor de 1 hora y después haremos una sesión de rondas y preguntas con duración de unos 20 minutos. En su pantalla del lado izquierdo podrán ver el chat. Si me pueden decir si se escucha y si se ve bien, por favor. Y también en el centro verán un emoticon. Ahí podrán darle clic durante las conferencias y posteriormente verán un signo de interrogación en donde podrán hacer las preguntas que tengan. Gracias, excelente. Muy bien. Acabando la sesión de preguntas, les lanzaremos una pequeña encuesta que verán en su pantalla para saber qué les pareció el tema en específico y les enviaremos un correo con una encuesta de feedback para que nos digan qué otros temas les interesan y en qué podríamos seguir mejorando. Al final buscamos que esto sea un espacio donde se toquen temas que sean de su interés. Y bueno, sin más, damos inicio con la charla de Juan Tomás. Por favor, Juan, si me puedes compartir tu pantalla para presentarte. Claro. Pongo mi presentación desde aquí, ¿verdad? Sí, puedes compartirla. Sí, claro. O si quieres, como tú quieras. Si no, la podemos presentar por aquí. Pues si la presentas tú, perfecto. Y así. Muy bien. Entonces, Juan Tomás es Google Developer Expert de Machine Learning, como les decía, expert de Cloud. También es autor del libro de La Pastilla Roja, gratuito. Es también organizador de Machine Learning Spain, Quantum and Beers. También es Google Developer G, Cloud y Madrid Meetups. También es expresidente de ISPA Linux, grupo local de usuarios en español de Linux, team leader en Abad IA, la AI que aprenderá a resolver el suspenso del crimen, y conferencista internacional con más de 300 charlas. Entonces, bueno, sin más, damos inicio a esta charla. Muchas gracias. A ti, muchas gracias por la introducción. Bueno, pues un poco os adelanto el tema, era contar un poco cuál es mi día a día con la tecnología y también contaros algunos de mis puntos de vista sobre cuál es el futuro de la tecnología y más con toda la transformación digital y en qué estamos envueltos. ¿Vale? Entonces, bueno, primero daros los buenos días. La presentación está en inglés, pero hay muchas fotos y las fotos da igual que estén en inglés o en español, supongo. Y sí quería hacer algunas pequeñas referencias. Siempre gasto una broma con que mi grupo sanguíneo es cero negativo, porque una vez estuve, 3 o 4 veces estuve a punto de morir y cuando necesitaba sangre era más complicado. Pues cuando dábamos antes de la era pre-COVID, before COVID, BC, estas cosas se hacían en persona y bueno, pues no era en remoto y siempre preguntaba si había alguien que tuviese mi grupo sanguíneo para como hacerlo fácil si tenía una especie de crisis de glóbulos rojos. No pasa, pero siempre lo dejo ahí y me parece gracioso seguir dejándolo. Bueno, yo primero, aunque esto lo voy a extender más, soy el Chief Envisioning Officer en Singular. Contaré un poco lo que es la empresa. Esta es la empresa en la que trabajo. Además, como bien me ha presentado Ángela, soy Google Developer Expert. Esto es un cargo honorífico que te nombra Google y que dice, bueno, pues cuanto más es un especialista en productos de Google y en mi caso es para Cloud y para Machine Learning, lo cual estoy muy orgulloso de que me seleccione. Y además, bueno, o estoy involucrado con un proyecto que se llama Badía, y antes ponía que era el team leader, el, el jefe y todas estas cosas, pero bueno, realmente soy más como el cheerleader, soy el animador del proyecto. Y de lo que trata, que puede que hagamos alguna referencia, es de un juego español de los años 80, cuando había Spectrum y Astrap y todos aquellos ordenadores maravillosos, que estaba basado en la abadía, en El nombre de la rosa, en el libro y la peli, y se trataba de resolver un poco las intrigas dentro de la abadía, que había habido un crimen o varios crímenes, y lo que hemos hecho estamos terminando, es una inteligencia artificial que está aprendiendo a jugar ese juego que es complicadísimo, o sea, yo no conozco ningún humano que lo haya resuelto sin ayuda, y básicamente
eso es de lo que se trata, que aprenda a resolver ese juego y que lo resuelva. Y no le contamos nada más que, bueno, pues un poco lo que viene a ser eh, que se puede hacer y que no, y él va peleándose con ello. Otro día, si queréis, os lo podemos contar. Escribí un libro, o coescribí un libro con mi amigo Alfredo Romeo sobre software libre hace bastante. El libro se llama La pastilla roja porque todos los que habéis visto Matrix sabéis que hay un momento decisivo en el que Neo le dice que tiene que decidir a Keanu Reeves, que tiene que decidir entre, ya no me acuerdo si Neo era Keanu Reeves, pero bueno, no hay ningún problema con esto. Keanu Reeves tiene que decidir entre si quiere tomar la pastilla azul y que todo siga igual o la roja y que se produzca una revolución. Y de eso, y por eso escogimos este título. Realmente estoy convencido de que el software libre ha sido la mayor transferencia de tecnología que se ha producido nunca en la humanidad. Digamos que la imprenta estaba bien, pero como tecnología, bueno, consiguió transmitir y hacer una revolución. Internet fue una revolución, pero el empujón que ha dado la revolución de pronto que todo el mundo, 50 millones de personas se pongan a repartir tecnología, a generarla, a compartirla, a que sea accesible para cualquier país y no solo para unas cuantas multinacionales o norteamericanas, esto fue realmente, pues a mí me sigue emocionando. Y bueno, como no había ningún libro en español, escribimos uno, esto fue como el 2004-2006. Además, montamos una asociación para promoverlo, que se llamaba Spalinus, y que, bueno, que tuvo un montón de tirón. Y ahora lo que hago es organizo, bueno, aquí falta uno, pero organizo tres meetup en este momento. Bueno, en este momento estamos en momentos de COVID, ya sabéis que es más complicado generar eventos, pero básicamente tenemos uno de Machine Learning, otro de Cloud y hay un tercero que no he puesto aquí, se me había olvidado, que es el de Quantum Bears, que es sobre computación cuántica. Luego también de esto hablaremos un poco. Un poco. Primero, ¿qué es Singular? Singular es una compañía en la que nos dedicamos a la transformación digital. Somos una consultora que, bueno, a mí me encanta decir que hacemos, que más de que transformación digital, hacemos transformación singular. No somos una consultora al uso, o sea, tenemos desde departamentos que hacen programas para bancos, pero estamos haciendo también proyectos o tenemos juegos para PlayStation, ahora estamos haciendo cosas con realidad virtual, estamos haciendo cosas con inteligencia artificial y muchos datos, o sea que realmente tenemos muchas áreas de actuación. Para mí me parece que es como una gran familia. Tenemos equipos muy deslocalizados y en todo, no voy a decir todo el mundo, pero tenemos en Estados Unidos en 6 o 7 ciudades: Nueva York, Miami, Boston, Pittsburgh, Alabama, Viena, y yo creo que se me queda alguna por ahí. Tenemos en Ciudad de México, tenemos también oficinas y un súper buen equipo. Y bueno, y también tenemos en Chile, en Abu Dhabi o en Singapur, por contar, y seguro que se me olvida alguna más. Y bueno, yo creo que es una muy buena empresa para trabajar porque, bueno, pues tiene una particularidad y es eso, que como somos como enamorados de la tecnología, como una gran familia y todo esto tiene muchísimo sentido. ¿Cuántos de vosotros conocéis Singular? Estoy mirando por aquí vuestro chat. ¿Alguien conoce el Singular? Dicho cuántos, a lo mejor. Ah, bueno, muy bien, muy bien. Genial. Pues entonces ya nos hablo más de Singular. Y pasamos al siguiente slide. Bueno, empecemos por qué es lo que hago yo en Singular. Pues soy el Chief Envisioning Officer. Esto suena como muy grandilocuente. Es perfecto porque si os fijáis, las iniciales del cargo es CEO.
Y yo siempre me presento como el CEO. Cuando viene mi jefe, el CEO de verdad, digo que yo soy el otro CEO. Pero es buenísimo que se llame así, que ese sea el acrónimo de mi cargo, porque bueno, siempre tienes trato mejor si te presentas como el CEO. Y ahora ya, fuera de bromas, lo que decidí con José Luis Vallejo, que es el fundador de la compañía y ahora presidente, es que lo que yo podía aportar más a la compañía era, bueno, muchas cosas como el definir cosas como la imagen o la captación de talentos. Yo al final doy un montón de charlas al año. El año pasado no, fue un año un poco corto y solo di como 10 o 12, sobre todo a principios, pero en el 2019 he llegado a hacer 140.000 kilómetros y muchísimas charlas, entre 60 y 70 en ese año. Y eso está muy bien para Singular porque la gente nos conoce en muchos entornos, conocen qué cosas, a veces contamos qué cosas estamos haciendo y eso va bien. Entonces, por un lado, existía esa faceta de cómo ser embajador de Singular y por otro lado, el acceso a nuevas tecnologías y coincidir con otros speakers, coincidir en eventos de compañías grandes estilo IBM o D-Wait o la misma Google, nos da acceso a conocer gente muy inteligente y entender qué se está haciendo. Y básicamente mi misión es un poco mirar en el futuro, ¿vale? Y eso de mirar en el futuro se puede convertir en un proceso que se pueda, digamos que, definir y medir. Entonces, lo que intentamos hacer es como mirar a qué va a pasar dentro de 3 años. De hecho, luego lo que os voy a poner y os voy a contar en mis slides van a ser eh, qué cosas hemos visto antes o estamos viendo ahora que tienen mucho sentido y cómo eso lo convertimos luego en algo tangible a los 3 años. Y básicamente de lo que se trata es como una especie de funnel, una especie de embudo en el que de pronto en el 2020 pues cogemos 4, 5, 6 tecnologías, 6 ideas que parece que se van a desarrollar y esas tecnologías, bueno, pues las enumeramos, las definimos, de muchas que vemos, que a veces no tienen ningún sentido y mi favorita es la de los taxis voladores que salen todos los años y es, bueno, pues algún año saldrán de verdad y llevamos 20 o 25 años diciendo que va a haber taxis voladores. Pero hay un montón de tecnologías que sí que son muy interesantes. Os voy a poner un ejemplo solo, Quantum Computing, que de pronto decimos, oye, pues esto ya empieza a estar más maduro, ¿por qué no empezamos a considerarlo como algo que hacer? Entonces, en ese primer año, lo que haríamos, y 3 años antes de más o menos de que salga esa tecnología, pues empezamos a definirla, a entender por qué es interesante, qué tipo de problemas puede solucionar. En el segundo año de todas estas tecnologías que cogemos 3 años antes, 2 años antes hacemos un filtro y decimos, bueno, ¿en qué se ha quedado blockchain o en qué se ha quedado esta tecnología que aparentemente iba a ser, habíamos seleccionado? Y ahí hacemos otro pequeño filtro de cuáles de estas han sobrevivido al hype o cuántas de esas nos parece que tiene más sentido para nosotros. Y volvemos a hacer ahí como a cortar esa lista. Y ya cuando ha pasado el tercer año, queda uno de este maravilloso túnel o este maravilloso embudo, lo que hacemos es empezar a pensar y a formar gente, a decir, oye, tenemos que tener un equipo, 2 o 3 personas que empiecen a hablar de quantum computing, tenemos que empezar a hacer un offering para nuestros clientes. Tendría bastante sentido que empezásemos a hacer listas de qué problemas resuelve, por ejemplo, la computación cuántica y mirarlo con mucho cariño para ser capaces de empezar a generar producto, a meterlo en nuestro offering, en nuestras listas de ofertas. Lo bueno de todo esto
es que ese proceso, si lo vas haciendo continuado, lo que te da es una ventaja extraordinaria porque te da visibilidad a qué es lo que va a pasar, pero sobre todo llevas 3 años en los que has ido revisando ideas, viendo la evolución, 3 años de ventaja, si has conseguido formar gente en el último año, si ya has empezado a contar esto a los clientes, llevas 3 años de ventaja contra la competencia cuando de pronto sí que ya empieza a haber soluciones como de cuántica que empiezan a estar accesibles para todo el mundo. Pues nuestra competencia, si no ha hecho el mismo proceso, se encuentra con que tiene que empezar bueno, y que llevamos tres de ventaja. Esa es un poco la idea. Y que a mí me parece maravilloso y me parece que es el trabajo de mi vida. El que de pronto me encuentre con gente que está desarrollando ordenadores cuánticos ahora y que de pronto dentro de 2, 3, 10 años se va a convertir en algo habitual y han sido los pioneros y te están contando con qué se están peleando y todo. Tener esa oportunidad y que te paguen por hacerlo es maravilloso, pero a su vez lo que genera es eso, que el entorno de nuestra empresa pues sea muy creativo, que sea muy innovador pues no sé, no me imagino si tuviese que estar en un sótano programando modelos matemáticos para cálculo de riesgo de un banco. Pero yo soy así, o sea, necesito un poco más de vida. Hay gente que sí que le gusta hacer eso y además le gusta hacerlo en C++. Vale, pues siempre empiezo contando que hace 10 años todo el mundo estaba emocionado con los datos, con el Big Data, con vamos a coger montañas de datos, las vamos a guardar, ¿cómo hacemos eso? Está accesible para todo el mundo. Bueno, pues todo eso es un buen ejemplo que a los que primero fueron visionarios y empezaron a entender se podía, que los datos iban a ser el petróleo. A mí siempre me gusta decir que los datos, más que como el petróleo, son como la cerveza. Pero bueno, siempre hay gente que prefiere tener otro tipo de metáforas, pero a mí me parece fundamental el entender esa filosofía. Y este es un buen ejemplo. Yo recuerdo hace 10 años, o probablemente más, la primera vez que oí hablar de Hadoop, que eran las herramientas que estaban haciendo la gente de Yahoo Lab. La gente de Yahoo Lab es otro buen ejemplo de innovación que siempre se han adelantado al futuro. Pues aquello me dio una ventaja tremenda. O sea, también reconozco que durante los primeros 4 años de Hadoop no pude hacer absolutamente nada con ello, pero de pronto, al quinto año salió Spark y Apache Spark era un megaproyecto que mejoraba Hadoop, que lo simplificaba, que lo hacía realmente muy, muy buen producto y cualquiera podía trabajar con los datos. Y aquello fue lo que nos dio una ventaja hace entre 6 y 8 años para hacer cosas maravillosas con datos que antes solo las podían hacer Amazon, lo podía hacer Google o empresas como Facebook siempre digo fake, ¿no? Pues ya sabéis cuánto quiero a la gente de Zuckerberg. Facebook. Pero bueno, sin despistarme, de pronto aquello también significaba una revolución. Ese es un buen ejemplo de que si tú empiezas a entender, a usar, aunque sea modestamente la tecnología, hay un momento en que justo antes de que madure ya llevas una ventaja sobre todo el mundo. Por eso, y lo decía muy bien Ángela, esa capacidad de adelantarse, de estar ahí, de formación continua, de tener hambre de qué está saliendo, de mejora continua todos los días, es lo que te lleva a que al final no solo triunfes, no solo te vaya bien, sino que incluso estés mucho más, que además estés satisfecho con lo que haces. Digo, no se me ocurre ningún ejemplo, pero bueno, pero la vida se puede hacer en algo muy complicado si te tiras 15 o 20 años haciendo exactamente lo mismo. Y la suerte que tenemos en tecnología, y hay gente que lo considera una maldición, es que te puedes pasar todo el rato cambiando de tecnología, aprendiendo y haciendo cosas nuevas y mucho mejores cada 2
o 3 años. Muy bien, vamos a por la siguiente slide. Bueno, si hay algo que ahora mismo está en todos los lados o que lleva 10 años o 5 años estando creciendo y a un ritmo imparable, es la inteligencia artificial. Me gustaría hacer alguna reflexión para que entendáis, lo importante que está haciendo toda la revolución que hay con la inteligencia artificial. De hecho, y esto es una anécdota, mi mujer cuando me presenta en una cena en la que hay gente que no me conoce y me preguntan a qué me dedico, mi mujer me agarra el brazo y me dice, cuanto más es como, como el protagonista negro de la película Terminator 2. Él y sus amigos van a acabar con la humanidad porque están haciendo robots, inteligencia artificial. Y bueno, no le falta razón, no le falta, bueno, no vamos a acabar con la humanidad, pero sí que es verdad que la revolución que se viene es suficientemente potente como, como para que sea una área de muchísimo interés. Y para contaros también un poco cómo ha transcurrido esto y hemos llegado hasta donde hemos llegado, os voy a contar algunas cosas para que entendáis por qué va a estar en el focus vamos a, va a ser una de las claves el año que viene, bueno, ya lo está haciendo este, ya lo fue el anterior, pero que va en los siguientes años va a seguir transformando absolutamente todo. Bueno, yo no sé si conocéis esta foto, es una foto, iba a decir noventera, yo creo que sí, que es de los finales de los 90 y es una partida entre Gary Kasparov y ahí no se ve a nadie porque no hay nadie. Realmente es un programa que se llama Deep Blue y que desarrolló IBM. Esta se podría considerar uno de los pasos más importantes de la inteligencia, de las primeras versiones de inteligencia artificial que teníamos, en el que por primera vez una máquina era capaz de batir a un humano. ¿Vale? Yo siempre pongo este caso y ahora veréis otros dos o tres para que veáis cómo lo importante que es entender qué está pasando en la inteligencia artificial y cómo eso nos va a afectar en todos los ámbitos de la vida y muchísimo. En este caso, lo que hizo con Deep Blue, lo que hizo la empresa IBM fue coger a un maestro internacional, que se le ven por ahí las patillas, creo que era Illescas, me parece que era Illescas, y desarrollar junto con los ingenieros de IBM un sistema con un supercomputador de aquella época, que ahora es como un teléfono móvil en potencia, desarrollar un programa que jugaba bastante bien al ajedrez y que consiguió ganar a Kasparov. Bueno, aquello, más que inteligencia artificial, lo jugaba un ordenador, pero casi todas las reglas, casi todo lo que le habían enseñado, era como enseñar a un ordenador a jugar a ganar a un humano. Digamos que era algo bastante orientado y bastante definido por seres humanos. De hecho, había un error que una vez Kasparov se cabreó mucho porque había un error de programación, hizo una jugada que no tenía ningún sentido, pero como Kasparov sabía que el ordenador no fallaba nunca, pensó que aquello tenía algún sentido, bueno, y picó. Y reclamó que le dieran esa partida, que bueno, todas estas cosas del ajedrez. Finalmente terminó perdiendo, fue la primera vez que que una máquina ganaba a un campeón del mundo, pero fue un primer paso, si no para la inteligencia artificial, para un programa bastante inteligente. Esto fue en los 90. Hace muy poco, eh, una empresa inglesa que fue comprada por Google y que se llama DeepMind sacó un proyecto que se llamaba AlphaGo. Hay un documental en Netflix, esto no es publicidad subliminal. Bueno, ya está en YouTube, ¿eh? Os refiero que si buscáis AlphaGo, encontréis el documental que yo os propongo que lo veáis, porque es algo que se ve bastante bien, le han dado un toque melodramático, pero es la primera vez que a un juego que es muchísimo más complicado, si el ajedrez son 10 elevado a 120 posibilidades
el caso del Go son 10 elevado a 500 y pico, 571. O sea, realmente es un, un juego muy complicado, que era muy difícil que aprendiese a jugar un ordenador. Bueno, pues en ese documental se puede ver ese proyecto y era la primera vez que un humano ganaba a un campeón del mundo. Este fue 27 o 17 veces, alguna cosa así, campeón del mundo de Go. La verdad es que es absolutamente emocionante ver cómo Lysidor, que es como se llama este hombre, bueno, acordaos que el de la izquierda no está jugando y simplemente es un operador que le da a cada jugada para que juegue el programa, que es ese monitor que se ve ahí, y él no juega ni añade nada. Lo que dice el ordenador es lo que hace. Pero el de la derecha, hay un momento que yo creía que se suicidaba. O sea, que empezó súper chulito y aquí voy a ganar. Se puso muy bravo de ninguna máquina ha ganado nunca a un ser humano. Soy el mejor jugador de toda la historia del Go y no sabéis con quién venís. Y, y realmente hubo un momento en que al principio iba con su mujer y su hija, luego no. De pronto se salía a fumarse un cigarro, estaban jugando en una azotea y yo decía, se tira, porque llevaba una cara, y consiguió ganar una de las partidas, pero la mitad de las escenas de ese documental es como cara de no me puedo creer que esté perdiendo con una máquina y que está haciendo estas jugadas que no entiendo de ninguna de las maneras. En esta parte se dio un paso importante y es que ya no fueron humanos los que programaron, bueno, eran humanos, pero no hicieron reglas para jugar al Go, sino que dejaron que AlphaGo era una inteligencia artificial que aprendió a jugar de los humanos, contra él mismo, pero sobre todo empezó jugando 50 millones de partidas y aprendiendo a jugar contra humanos, de cómo los humanos lo hacían. Es algo que en un juego tan complicado, con tanta profundidad de jugadas, o sea, al principio me parece que tienes 257 o 256 opciones de dónde pones tu piedrecita y la siguiente vez es una menos o dos menos, sería la que fuera, pero realmente es muy difícil, tiene mucha más profundidad y muchas más opciones que el ajedrez. Aprendió a hacer estrategias, hizo jugadas impresionantes. A mí súper recomendación dedicarle un tiempo. Bueno, yo he pasado varias fases. Al principio no sabía qué estaban haciendo, luego empecé hasta parar las pantallas para analizar los gráficos que sacaban y empecé a entender muchas de las cosas, a leerme los papers sobre AlphaGo, a hacerme un estudioso de cómo habían resuelto ese algoritmo, porque me pareció maravilloso el documental y fue un momento clave de la historia de la inteligencia artificial, porque de pronto una máquina había aprendido a jugar mejor que los humanos viendo jugar a los humanos. Y no había sido programada para jugar así, sino que realmente había aprendido ella sola mirando a otros humanos, pero no había sido programada por humanos para ganar. Este es un paso que me parece decisivo. Después de esto han pasado muchas más cosas. Yo creo que tengo aquí una... Bueno, ¿qué viene después? Ahora, pues tampoco sé si habéis visto esta peli, pero os la recomiendo. Esta es menos científica que la anterior, pero es un triángulo maravilloso entre esta señora que es un robot, este que es el que la ha creado, este que se sabe muchas de las cosas que pasan por la mente del robot, y ella, que no os lo perdáis, seduce al programador, que es un poco pardillo, Uy, no lo voy a spoilear, pero le seduce. Entonces, ahí hay un juego entre los tres, porque a su vez, bueno, no puedo contar más de la historia, pero ya empezamos a tener triángulos en los que las inteligencias empiezan a ser tan listas que se pueden hacer muchas cosas. Esto es pura ficción todavía, pero mucho de lo que está pasando aquí empieza a estar ahí al borde de las cosas posibles que podemos hacer, ¿vale? Yo hay aquí un slide. No he metido un slide. Bueno, os cuento una cosa. Este se me ha perdido en el éter. O está aquí, no está aquí. Estoy adelantando a... Vale. Cuando ponía aquí que es lo siguiente, tenía un slide muy bueno
porque cuando se estaba contando lo de AlphaGo, ha tenido como 3 fases y la última es espectacular. Primera fase, era AlphaGo, que empezaba jugando 50 millones de partidas y bueno, pues aprendía eso y bueno, jugaba bastante bien. Tanto que fue capaz de ganar al campeón del mundo. Pero de pronto hubo gente del equipo de DeepMind, de los creadores de AlphaGo, que dijeron, ¿qué pasa si, si en vez de aprender o además de aprender a jugar de los humanos, luego solo juega contra sí mismo? Y fue sorprendente, empezó a jugar mejor todavía, aprendió más rápido jugando contra ella misma. Y luego dijeron, oye, ¿y si quitamos la parte de los humanos? Si os fijáis, los humanos son bastante débiles, o sea, en fin, lo que tienen sus sesgos, son bastante imperfectos, se cansan, tienen emociones, pero tienen algunas cosas que para jugar algo no son del todo buenas porque tú cuando tienes un sesgo, pues crees que hay jugadas que son mejores, te basas si has aprendido viendo a humanos, sigues tienes preconcepciones de que es una buena jugada y que es una mala jugada, ¿entendéis? Entonces, si de pronto quitas el factor humano, el juego solo mejora. Si solo te voy a contar las reglas y empieza a jugar, que es la versión, ahora no me acuerdo cómo se llama, pero la siguiente versión de AlphaGo, todavía sorprendentemente juega muchísimo mejor que no eres solo el campeón del mundo, que todo el mundo y tiene mejor elo. O sea, que es una cosa como sorprendente en cuanto sacas hasta los restos de humano de ese aprendizaje. Y la tercera fase, que se llama Mu0, es todavía más alucinante. ¿Qué pasaría si yo hago una inteligencia artificial en el que ni siquiera le cuento las reglas? Si está jugando al Go, no le digo que tiene que poner donde no haya pieza, sino simplemente le digo cuáles son los movimientos legales que no se, y que no ni siquiera, y que él aprenda cuáles son las reglas y que aprenda qué es lo que es importante de ese juego. Y entonces ya es espectacular. Esa misma inteligencia aprende solo a jugar al ajedrez, al shogi, al Go, al Pac-Man, mismo programa, misma inteligencia, y es capaz sin que le digas cómo se juega al Pac-Man, cómo se juega al ajedrez, sino simplemente le digas pierde o gana o cuántos puntos lleva y si puede ir a la derecha o a la izquierda, o sea, que te diga las jugadas legales para un determinado momento, ni siquiera todas las jugadas legales, aprende a mover bien los caballos, aprende y sorprendentemente tarda más o menos días en aprender, o sea, 50 millones de partidas, 60 millones de partidas contra él mismo y va aprendiendo a jugar. Es como si dos niños pequeños tuviesen un supervisor y dijesen, no, no, ahí no puedes mover. Ah, y este sí que se puede mover, sí se puede mover. Ah, y he perdido una ficha, has perdido una ficha. Y aprendiesen a jugar desde cero sin que el profesor les dijera cuáles son las reglas. Solo eso lo puedes hacer, esto no lo puedes hacer. Eso lo que implica es que ya sacamos completamente a los humanos del bucle de aprendizaje y son las inteligencias artificiales las que aprenden las reglas, cómo se juega y cómo ganar. ¿Vale? Ni mejor van a haber traído ese slide, pero bueno, era un slide que no era mucho más. Hay un producto de Google que se llama, que no lo quería poner porque siempre que pongo vídeo no se graba o siempre hay algún problema de sonido, pero que lo que ha conseguido es que cuando, bueno, todos conocéis Google Home o Alexa, que de pronto le dices algo y te responde, le preguntas, oye, ok Google, ¿cuál es la temperatura que va a hacer hoy? Y él sabe que yo en mi caso vivo en Boadilla, al lado de Madrid, y me dice va a hacer 23 grados y probablemente llueva al mediodía. A esto estéis acostumbrados. Pues se llama Google Duplex. Hay una tecnología, mirar esta foto y mirar que hay un humano, bueno, dos humanos y una inteligencia artificial. La tecnología Google Duplex, tú le dices, oye, consígueme una cita para el restaurante el viernes, para mi restaurante favorito, que resulta que es mexicano y que aquí se llaman Las Mañanitas,
ese restaurante, consígueme en las mañanitas una reserva para el viernes a las 8 de la tarde. Y la inteligencia artificial llama a las mañanitas, habla con la recepcionista, quiero hacer una reserva y tal. Luego lo podéis buscar en Google porque os va a sorprender. Es capaz de cerrar toda la conversación y volver a decirme, vale, ya tienes una reserva, la he puesto en tu calendario, ya he negociado porque había algún problema con las mesas y en vez de a las 8 tiene que ser a las 8:15 y, y, y nada más, ya está, cerrada tu reserva. En el caso de que encontraréis en Google es con una peluquería, pero imaginaros que, vamos, que la otra persona ni se da cuenta que está hablando con un robot. Por cierto, si le preguntáis a Google, yo que, aunque no tuve una educación cara, más o menos me educaron un poco, a veces le digo sin querer gracias a Google. Si le pregunto de si va a llover, luego le digo, ok Google, gracias. Y que sepáis que la tercera vez que le dais las gracias, te suelta, por lo menos en España y en castellano, gracias a ti, corazón de melón. Apuntároslo porque es muy divertido. Como es una voz femenina, yo una vez iba salía con mi mujer hacia el trabajo y me dijo Google, si te vas a trabajar, la mejor manera que vayas hoy es por la 503, que ha habido un accidente en la 5. Y entonces yo le dije, ok Google, muchas gracias. Y me dijo, gracias a ti, corazón de melón. Imaginaos la cara de mi mujer diciéndome Google Home, que es una señora con una voz maravillosa, diciéndome corazón de melón. Mi mujer no está celosa de una inteligencia artificial, pero a la tercera vez que le decís gracias, os dice lo del corazón de melón o lo que tenga programado en vuestro caso. Y esto es una tontería, pero le he cambiado la voz a un hombre para evitar, para evitar una crisis. De Quantum, de Quantum. Esto es una de las cosas que estamos revisando ahora muchísimo en Singular porque ya empieza a estar tangible, ya hay bancos que están haciendo pruebas, todavía no se puede hacer nada súper útil o parecido a lo tradicional, porque la gente está investigando los ordenadores cuánticos, todavía se están sacando las primeras cosas, pero imaginaos que tenéis un procesador que está manejando átomos de uno en uno, de cuatro en cuatro, 51 átomos, que son capaces de ponerlos en estados cuánticos como quieran, que pueden hacer operaciones. Todavía esto es complicado, se tiene que hacer a una temperatura de medio grado Kelvin, que debe ser como 174 o 172,5 grados centígrados, o sea, mucho frío. Pero imaginaros que eso puede revolucionar que los ordenadores todavía vayan más rápido, muchísimo más rápido, 4, 5, 10 órdenes de magnitud, que se puedan hacer operaciones súper complejas y cómo va a revolucionar todavía más la, campos como la inteligencia artificial, la meteorología, la generación de energía. Esto es un ordenador cuántico. Yo no lo he visto, pero IBM los va a empezar a vender así. Le llama IBM Q y va a ser así de bonito. Todo esto, que probablemente esté photoshopeado y, o sea, un modelo 3D y lo hayan hecho los de diseño, es la clave de que están a punto de empezar a venderlos. No están todavía para ser comercial, pero probablemente tengan esta pinta. Lo que hay dentro, que esto también me gustaría enseñároslo, es esto. Esto es un ordenador cuántico, debe ser de los primeros, con lo cual debe tener 4 o 5 bits. Acordaos que aquí se llaman qubit, serían unidades de información cuántica. Esto, todo lo que veis alrededor, básicamente, es un frigorífico. Lo que intentan es que en la parte de abajo se convierta en el punto más frío de todo el universo. ¿Vale? No hay ningún sitio en el universo que sea tan frío como el procesador de un ordenador cuántico. Y casi todas estas tuberías es para inyectar nitrógeno y sacar absolutamente cualquier muestra de calor que haya cerca de esta gigantesca nevera. Y esto es ahora un ordenador cuántico. No creo que nunca se llegue
o dudo que se llegue, que nosotros lo veamos, conseguir que un ordenador cuántico y ahora un procesador cuántico en el teléfono, pero esto es lo que hay dentro y a mí lo que me maravilla es que estamos viviendo y vivo gente que los ha tocado, que lo sabe generar, que sabe cómo cambiar estados, que están haciendo que la programación sea accesible ya para todo el mundo. Conozco gente que está en el equipo de KitKids en Nueva York, que son los que están, que hay un montón de españoles y por eso hay los nombres de los ordenadores de pronto se llaman Tenerife, se llaman Coruña o tienen nombres así como de ciudades españolas. Y la gracia es que yo sé que esto va a pasar y que va a pasar muy pronto. Aquí ya consiguen los de IBM 51 procesadores, pero la gente de D-Wave va a sacar un ordenador con 5000. Con otro tipo de tecnología, pero con el mismo frigorífico, con otros tipos de errores, pero realmente eh, estamos tocando y estáis viendo el futuro. O sea, se convertirá en la imagen esa tan bonita que había por aquí de este ordenador, que no deja de ser un frigorífico que procesa muchísimo, que esto es lo que hay dentro y que estos que son la competencia con el DeWitt Mill, pues exactamente igual. No se ve, pero dentro lo que tiene también es un inmenso frigorífico. Estáis viviendo los primeros ordenadores cuánticos. Nosotros estamos convencidos de que en muchos aspectos, sobre todo de simulaciones, de procesos complejos, entrenamientos de redes neuronales probablemente, de optimización, de cálculo de riesgo, se van a utilizar y se van a utilizar dentro de 2 o 3 años. Por eso os digo que miréis, ya podéis hacer cursos de cómo se programa un ordenador cuántico de verdad, tanto en D-Wave como en IBM, y con eso podríais estar adelantándonos, pero esto va a triunfar y ya es tangible, ya se puede tocar y se puede hacer, aunque todavía le quede un año o dos para llegar. Más cosas que os quiero contar y que quiero que tengáis un poco de atención. Es la computación en el borde. O sea, hasta ahora, cuando se ha hablado de datos o se ha hablado de inteligencia artificial, pues si tú querías procesar un vídeo, se lo mandabas a Google o donde tuvieras tus ordenadores, lo procesabas y te decía cuántos coches había, si se estaban moviendo o no. ¿Os dais cuenta lo importante que va a ser que la computación que los procesos se hagan en local, que se hagan en donde se está produciendo la información? Tenemos un proyecto maravilloso en el que hemos puesto cámaras inteligentes, una cámara más un procesador en farolas, con lo cual podemos saber cuántos coches pasan, si hay ruido, si no, si sea cualquier tipo de actividad que esté pasando. Imaginaros que tenemos 5000 cámaras en una ciudad pequeña para controlar cuál es la vida de la ciudad y tenemos que mandar todas esas 5000 vídeos constantemente a un ordenador para poder entenderlo. Lo que estamos haciendo es con una Raspberry, con un ordenador de menos de 100 euros, estamos procesando esa información, capturando qué es lo que está pasando dentro. Pues hay un perro, hay una familia, no hay nadie, hay luz, no hay luz, está lloviendo. No, pasan coches en qué dirección, cuántos coches, hay sonido de claxon, está todo silencioso, hay fiestas todas las noches. Todo eso lo convertimos en eventos y en vez de mandar gigabytes de información, lo que estamos mandando es, es ya meta información de qué está ocurriendo y con eso podemos hacer mapas de la ciudad, entender si hay que poner más luz a una hora o no, cuándo la gente utiliza las calles, si las utiliza o no las utiliza. Os he puesto aquí algunas cosas, algunos slides, para que veáis. ¿Quién conoce qué procesador es este? Que me di cuenta que no he puesto título. ¿Alguien sabe qué procesador es este? Que lo ponga por aquí por el chat. Ah, este procesador que ha salido hace 2 semanas no es que sea súper potente, pero y no tengo una foto relativa, pero es como un azucarillo en tamaño, un azucarillo para echar el café. Este ordenador es una Raspberry Pico, que es así de pequeña, que puede hacer pequeñas cosas como entender sonidos, procesar muy pocas cosas, pero gasta poquísimo
y la clave está en que tiene un coste de 4 euros. ¿Vale? O sea, podéis poner sensores a las plantas, a tu ropa. Cuesta 4 euros cada piececita de esta, que es como una especie de maravilla. O sea, yo cuando intento fabricar algo que me lo metan en una funda de plástico, prácticamente ya me cuesta 3 o 2 el que me metan, el que me den una bobina con todas las piezas dentro. Ahí empezamos a tener ordenadores y aquí se puede rodar inteligencia artificial sencilla para que reconozca palabras, para que reconozca señales o cosas de este estilo. Se le puede poner wifi, se le puede poner Zigbee, se le pueden montar un montón de protocolos, pero es que esto vale 4 euros. 4 euros y puede empezar a procesar en el borde, o sea, ya cerca de los dispositivos, en tu máquina de café, en tu máquina en tu lavadora, en cualquier sitio, el coste empieza a ser menos de 4 euros, porque incluso ganan dinero con ello, para que seas capaz de mandar datos desde ahí. No me digáis que no es maravilloso vivir la tecnología y que, por cierto, si os vais al sitio de Raspberry, hay un manual con 15 o 20 proyectos de qué se puede hacer paso a paso para que entendáis cómo se le da corriente, que es un puerto micro USB, con las patitas se puede medir voltajes o cómo podéis activar relés. Yo os recomendaría que le dieses un vistazo porque te cambia la manera de pensar. Ya no todos son datos que siempre te llegan en formato CSV, en un fichero, en una base de datos, sino que ahora de pronto puedes empezar a hacer diseños que te cuesta 4 euros el procesador y que puedes estar capturando miles de datos todos los días que tengan algún sentido para ti, cuando se abre una puerta, cuando se cierra, lo que sea. Eso es como lo más pequeño. Este es otra placa de 60 euros y tiene una tarjeta GPU. Esta ya consume mucho más, pero básicamente con este ordenador, aquí viene un coche de juguete, pero podríais dirigir un robot estilo, eh, ¿cómo se llama? Los que hacen los de Robotic, Use Robotic, podríais estar metiendo inteligencia artificial en proyectos y tendría GPUs tan potentes que serían capaces de manejarte un robot, de manejarte una instalación, lanzar procesos. Os recuerdo que tiene una unidad de proceso tan potente como que con ella podríais jugar a juegos que hace 4 o 5 años no sería posible. Más cosas que os quería enseñar, esa es de NVIDIA. Otro proyecto también para daros una imagen de hasta dónde se está avanzando. Ese quizás sea menos espectacular y hay dos proyectos a la vez. Uno lo está haciendo la gente de OpenAI y se llama GPT-3 y el otro es BERT. Van en paralelo, se están haciendo las mismas historias. Uno es de Google y el otro es de, de la fundación OpenAI. OpenAI es un proyecto que empezó Elon Musk porque tenía mucho miedo que la inteligencia artificial acabara con la humanidad y dijo, bueno, pongo 100 millones de dólares en una fundación para intentar que esto no pase y que no termine controlándonos a nosotros. Y bueno, no digo yo que esté consiguiendo ese objetivo, porque los primeros 100 millones se los gastaron jugando a juegos, haciendo inteligencias artificiales para resolver juegos de Atari, pero ahora sí que es verdad que están haciendo líneas de investigación y probablemente esta sea una línea de investigación súper interesante, ¿eh? Os cuento un poco del proyecto porque realmente lo que hacen GPT-3 y BERT es cosas como generarte textos. Ya sé que esto puede parecer tontorrón, pero lo que han hecho es entrenar un modelo de inteligencia artificial con todo lo que hay escrito en inglés que han conseguido. Imaginad toda la Wikipedia, todas las obras, muchas de las páginas web, cantidades enormes de textos en inglés. Y tú le puedes hacer una pregunta, tú le puedes decir que te genere algo, le puedes decir cuáles son los ríos del mundo y es capaz de empezarte a generar cuáles son los ríos del mundo y contestártelos de verdad. No hacerte toda la lista, pero podrías decir cuáles son los ríos principales de China y él te dirá, los ríos principales de China son. Hay otra cosa que también me parece súper interesante, GPT-3, o sea, ha aprendido cuál es el lenguaje en inglés, también lo hay para español.
esto no es trivial, para que os hagáis una idea, luego os pondré algunas cifras y os contaré cuánto cuesta hacer este entrenamiento de este modelo, pero han llegado a ser un modelo súper gigante, como la 10ª parte o la mitad de un cerebro humano, y han llegado a hacer cosas que antes no eran triviales, que es como coger un párrafo y ser capaz de dejarlo en una sola línea, cogerte todo un texto y sacar el título, preguntarle cuestiones complicadas y que te las responda. Todavía esto no es perfecto, y no solo no es perfecto, sino que a veces responde burradas, pero es la primera vez que se hace algo de este tamaño. Para que os hagáis una idea, la primera versión tenía 1,5, 1.500 millones de parámetros para poder aprender. Ahora tiene 175.000 millones de parámetros. Aquí esto da una escala de cómo sería entre un hombre y un dinosaurio en tamaños del modelo, pero para que os hagáis una idea, el número de neuronas aproximada son como 500.000 millones de neuronas lo que tiene un cerebro. No es que hayamos llegado a tener un cerebro, porque es algo súper complejo y no estamos ni de cerca con la inteligencia artificial de tener un órgano parecido al cerebro y que sea tan polivalente. O sea, las cosas que hacemos son, por ejemplo, con GPT-3 o con BERT, lo que hacemos es simplemente una función que es entender textos y más o menos jugar con esto, pero no somos capaces de pintar, ni de aprender a leer, ni de escribir, o sea, de esa funcionalidad que tiene. Pero lo importante es que nos empezamos a acercar a volúmenes que siempre se habían considerado que eran imposibles para aprender y retener información. Todo el inglés escrito, que más o menos está digitalizado. En esto se tarda un mes, vamos, no, en número de máquinas se tarda más o menos un mes, pero sobre todo es que cuesta entrenarlo entre 1,5 millones y 5 millones de dólares. O sea, que también tiene un coste salvaje y no es algo que se pueda replicar. Y hay cosas como esto que lo ha generado esa inteligencia artificial. Si tú le preguntas de cómo son los sillones de aguacate, resulta que se ha creado todas estas imágenes, porque ha unido el concepto de aguacate, que es verde, con la parte de dentro verde más clarita o amarilla o tal, que es rugoso, que tiene más o menos esta forma. Y este proyecto que se llama DELA, DLL-A, tú le puedes poner que quieres hacer relojes de fresa, con fresas o cafeteras de madera, y él es capaz, se imagina, uniendo texto e imágenes, se imagina que esto es a lo que te refieres. Si le pones una cosa normal como un lápiz de madera, salen lápices de madera, porque es lo que ha aprendido a correlacionar. Pero si le pones cosas imposibles, empieza a ser capaz de generar cosas imposibles. Y solo con este ejemplo, aquí más o menos acababa. Y os he dejado por aquí mi Twitter. Al principio también estaba mi LinkedIn. Os dejo también mi correo por si queréis, porque si queréis escribirme o tal. Yo en Twitter publico casi todos los días 1 o 2 enlaces a historias que están muy bien y que me parece que son interesantes de compartir. Algunas son de inteligencia artificial, otras de quantum. A veces también me meto en política. Ahora no sé qué voy a hacer sin Trump, porque va a ser más complicado. No voy a tener tanta manera de meterme con el presidente de los Estados Unidos, o sí, vamos a ver qué pasa con Biden. Pero bueno, yo os recomiendo que me sigáis, y si no os gusta lo que digo, pues no me sigáis, pero bueno, básicamente ahí publico bastante. Y no sé si tenéis, antes me hacía un selfies con todo el mundo para ver si os había gustado o no os había gustado, y hay otra cosa que es importante, antes de que entremos con las preguntas, y es que esta charla podéis hacer preguntas gratuitas durante toda la vida. Tiene garantía de por vida. O sea, si no queréis hacer ninguna pregunta ahora, me podéis escribir, me podéis mandar un DM. Mis DMs están abiertos y esto es hasta que yo me muera. Lifetime warranty, lo que significa es que hasta que yo me muera podéis decir, oye, te vi hace 2 años y estabas hablando de que cuánto no iba a funcionar. ¿Qué ha pasado? Yo digo, pues de pronto ha pasado lo que sea.
y por eso no ha salido. O, ¿qué dices? Ha salido y va genial. Y bueno, pues no sé si está por ahí Ángela, si queréis moderarlo, no sé cómo lo vamos a hacer. Sí, muchas Perdón, gracias. voy a cerrar la puerta que me la han abierto mis hijos para saber qué estaba haciendo Sí, y no, se no cuela un te poco de ruido. preocupes. Perdonar. Y ahora, Muy bien, si quieren, pasamos ahorita entonces a las preguntas. sí, sí, será un placer. Ok, excelente. Entonces, si pueden ir haciendo sus preguntas en el chat o en el signo de interrogación. Preguntas que sea capaz de responder. Por ejemplo, ¿estás contento trabajando en Singular? Sí, por supuesto. Es la empresa de mi vida, cosas así facilonas. Bueno, y si queréis hacer alguna complicada también me vale, ¿eh? Sí, ahorita esperamos a que inserten algunas preguntas. Ajá. No me sean tímidos, pueden preguntar lo que quieran. Ok, Por ya. ejemplo, ¿ya Dice, resuelves? Ah, perdón, dime. Juan Emilia Torres Pelayo pregunta, ¿cómo fue tu preparación para ser Chief Envisioning Officer? Mm, esta es muy buena. No creo, yo voy a decirte que no creo, pero una de las empresas de las que somos propietarios o hemos entrado a participar se llama Team Lab, que no sé si la conocéis. Yo creo que íbamos o se va a abrir, es una especie de universidad para emprendedores que sigue un método finlandés que se llama Lane y que son muy disruptivos en los procesos de aprendizaje. No es una universidad normal. Para que os hagáis una idea, el grado es de emprendimiento y, y desde el primer día te tienes que crear una empresa, tiene que facturar todos los meses, tiene que pasar digamos que aprendes, eh, ellos le llaman en inglés learning by billing, que es aprendes facturando. Que no facturas, suspendes. Que no acabas el proyecto facturando y no has sido capaz de mantener socios, de hacer productos y conseguir tal. Y una de las cosas que querían montar me preguntaban los alumnos y siempre me hacen preguntar de este estilo, ¿cómo te conviertes en CTO o cómo te conviertes en Chief Envisioner Officer? Pues yo creo que hay muy poca gente. Lo de CTO es más fácil. Bueno, pues tienes una formación técnica y luego hay un montón de cosas que te tiene que unir al negocio. O sea, se podría hacer una carrera. El Chief Envisioning Officer, recuerdo que una vez vi un tipo de Microsoft, que ya no trabaja en Microsoft, que era Chief Envisioning Officer. Y no creo que haya muchos en el mundo. Pero de pronto dije, este es el trabajo de mi vida. Entonces, ¿cómo te preparas? Pues, leyendo todos los días. eh, yo me he pasado mucho tiempo teniendo una, dos y hasta tres empresas a la vez en las que mi preocupación era cuál iba a ser el siguiente producto. Entonces, como necesitas una base técnica, necesitas una base orientada a producto y de servicio, de qué es lo que me da ventaja o cómo en un mundo tan cambiante, que lo único que es constante es el cambio, cómo te preparas. Entonces, no es una preparación previa, pero sí un entrenamiento en el que yo no puedo dejar de leer a todas horas. Ah, si se me muere el celular, me muero. A ver, si me quedo sin energía, no siempre llevo una baraja de cartas y hago magia, pero tengo una necesidad permanente de estar formándome. Excelente. Ok. Luego, Pedro Cabrero dice, ¿cuáles son los avances tecnológicos que piensas van a prosperar a raíz de la pandemia? Pues lo de la pandemia, eh, mira, podría haber metido podría haber metido muchos más slides, pero como solo teníamos una hora, y además imaginaos que me tiro 4 horas, que soy capaz, os podría haber matado con 4 horas seguidas. Pues mira, eh, muchos y muy importantes. Una de las cosas que también hacemos en la compañía es biotecnología. Y estamos haciendo cosas con genética, hacemos secuenciación genética. No sé si conocéis toda la historia con la microbiota, y el microbioma, que son las bacterias que tenemos en el cuerpo, que trabajan en sincronía, sobre todo están en los intestinos, pero están en la piel, están en muchos sitios, que trabajan en sincronía con el ser humano y que influyen en cosas como si tienes diabetes, no tienes diabetes, tu sistema inmunológico. La gracia de la microbiota es que tenemos proyectos en los que estamos haciendo una secuenciación genética para entender
qué es lo que hace a la gente más sana o menos sana, y eso lo hemos hecho con informática, eso lo hemos hecho con genética, que ya es muy barato o empieza a ser muy barato el secuenciar tu microbiota, pero necesita un montón de datos, necesita inteligencia artificial, necesita modelos. Entonces, a partir de las cosas que van a prosperar a raíz de la pandemia, sobre todo, bueno, una de ellas es que las vacunas estaban a punto de explotar las vacunas basadas en mRNA, en ARN mensajero, y van a explotar. O sea, me refiero cuando digo explotar es, vamos a ver avances en la medicina producidos por el acelerón del COVID. Cosas que estaban siendo experimentales, que se utilizaban para la guerra bacteriológica. Los chinos y los rusos han sido los primeros en sacar vacunas porque ya tenían esa tecnología de cómo generar una vacuna generando proteínas artificialmente y metiéndolas en un virus poco nocivo como el virus del catarro normal. Entonces, en genética vamos a ver CRISPR, cómo se hace edición genética, vamos a ver cómo se secuencia más rápido, vamos a empezar a entender mejor el ADN y esto va a ser a raíz de la pandemia. Pero hay cambios mucho más fundamentales. Puede que no sea un 100%, pero el teletrabajo tiene muchísimo sentido para muchas cosas. O sea, no es normal que en Madrid se movilicen no sé cuánta gente es. Sí que conozco que en el edificio de Telefónica trabajan 12.000 personas. Entonces, 12.000 personas todos los días vayan a la oficina y luego otra vez se vayan a su casa para hacer cosas que realmente no necesitan tocarse ni necesitan estar juntos y pueden hacerlo con Zoom. No solo es un despropósito energético, es un despropósito personal que te tiras una hora, dos, o las que te haga falta o tres de transporte. Entonces, el teletrabajo yo creo que va a hacer que cambiemos muchas de las rutinas y de la manera de comportarnos y de relacionarnos, o tecnológicamente el teletrabajo, las teleconferencias, el trabajo en equipo. Nosotros, yo creo que antes teníamos como 70 oficinas por todo el mundo, por lo que os estaba contando, porque tenemos equipos que están en Badajoz, que están en Cáceres, Barcelona, Sevilla, Córdoba, o sea, mucho más de esa que tenemos todo. Eso ya, nosotros estábamos anticipándonos, pero esto va a pasar cada vez más y va a cambiar radicalmente la estructura tecnológica y de cómo nos relacionamos. Pero sobre todo, y así súper rápido, yo creo que en biotecnología vamos a encontrar soluciones a más problemas que antes no se estaban abordando por mil razones. Se va a acelerar muchísimo la edición genética, el tipo de vacunas, la resolución de enfermedades. Vale. Me Excelente. preguntaba, contesto Eh, a Guillermo. ¿Perdón? Hay una pregunta de Guillermo Puello, ¿verdad? Sí, sí, ahorita yo las voy gestionando, no te preocupes. Ujú. También pregunta Guillermo Puello, ¿AWS, Azure o Google Cloud? Pues yo te voy a decir, te voy a ir cambiando. Pues AWS está bien, está muy bien, es el líder. Yo nunca he terminado de acoplarme bien a cómo tienen sus soluciones. Es muy buena herramienta. Yo siempre he estado contra Microsoft, pues porque yo estaba en el mundo del software libre, teníamos soluciones muy buenas, nos mandaban a los abogados. Bueno, durante 15 o 20 años estuvimos ahí peleando con ellos a cara de perro. Y aunque ahora hacen muchas cosas con software libre, han cambiado, yo le llamo azufre, ¿eh? No le llamo azure. Le llamo azufre y ya sabéis, el diablo huele a azufre y tal. A ellos les hace mucha gracia cuando yo les llamo azufre. Y está bien, pero tampoco me termina de emocionar cómo resuelven los temas. Son muy buenos profesionales, tanto Amazon como Azufre, pero Google Cloud es que yo soy muy fan y aparte me tienen conquistado. O sea, me gusta mucho cómo están resolviendo, son muy eficientes, tienen soluciones que se nota que son sus soluciones internas y que dentro hay muy buena gente. Es muy parecido a Amazon y a Azufre, pero realmente soy muy fan de Google Cloud. Jorge Ubero Ambel pregunta, ¿la inteligencia artificial y el análisis de datos ha matado a la intuición humana en la toma de decisiones? ¿Qué opinas? Completamente de acuerdo. Y además, yo creo que es una buena decisión. Pero ya sabéis que mi mujer piensa que quiero acabar con la humanidad. Y un poco sí. O sea, me refiero. Te voy a poner un ejemplo.
qué tal conduce la gente en Ciudad de México? Un maldito desastre. Están todos, vamos, no lo sé, pero en Madrid sí. Vamos, yo he conducido solo en México una vez de noche, pero por placer, para ver qué se sentía. Entonces es como me saltaban los semáforos en rojo, era como muy divertido. Pero si te fijas, la intuición humana está bastante sesgada. Refiero, no digo que las inteligencias artificiales sean perfectas y es muy difícil que no tengan sesgos porque los entrenan humanos, que sí que los tienen, y que es toda una tarea el conseguir que lo hagan mejor, pero es que hay muchas decisiones que se toman con el estómago, o sea, refiero que no, que, que yo creo que está muy bien que no se tomen, que no la tomen los humanos. Y sin embargo, sí que creo que hay muchos problemas en los que los humanos todavía tenemos que utilizar la creatividad, que tenemos que, que resolverlos, eh, y que ahí va a ir muy bien, pero la intuición humana, pues que la esté matando, no, que la esté delimitando y quitando. O sea, yo estoy deseando tener un coche en el que le diga, oye, llévame desde casa hasta este mitad, luego me vienes a recoger, cuando veas que salgo del mitad y se ha acabado, me recoges, que nos hemos tomado unas cervezas y ya me llevas a casa otra vez. Y no quiero preocuparme, no quiero la intuición humana que necesito para acordarme de dónde está el coche, para arrancar, para, para poder escoger la mejor ruta, que la inteligencia artificial lo analice y analice toda la situación por mí. Y en muchas cosas me diréis que yo creo que debe ser mucho más eficiente. De hecho, la intuición humana jugando al ajedrez, al Go o tomando decisiones energéticas es mucho peor, o comprando a la bolsa, es mucho peor que la, que la que se utiliza con inteligencia artificial. Luego, lo que tenemos que hacer es utilizar la inteligencia artificial y el análisis de datos para convertirnos en superhombres. En no creer que vamos a poder sobrevivir en Marte, sino dejar una inteligencia artificial que simule o que nos ayude a tomar esa decisión y que nos dé argumentos de por qué no deberíamos ir o cómo deberíamos ir. No sé si te lo he contestado, Jorge, porque no era trivial, ¿eh? Miguel Rosas pregunta, ¿se está usando la inteligencia artificial para desarrollar elementos de eficiencia energética con la iluminación, el transporte de personas y bienes, etcétera? La respuesta es corta que sí, pero todavía no al 100%, o sea, refiero ni al 5%. ¿Vale? Entonces, es verdad que poco a poco se va integrando, pero también es verdad que cuesta. Por ejemplo, la gente de DeepMind, cuando hizo AlphaGo, hubo un momento, esto es una ficción mía, ¿eh? En el que agarró Google y le dijo a la gente de DeepMind, oye, ¿podéis hacer algo útil alguna vez además de jueguecitos con piedras blancas y negras? Y se llevaron a parte del equipo de DeepMind para que utilizando la misma tecnología que enseñaba a jugar al Go, mejorara la eficiencia energética de los data centers de Google. Pero la gente de Google se había hecho, los humanos de Google habían hecho reglas y habían hecho programas muy listos que cuando se estaba calentando los ordenadores, pues subía la temperatura poco a poco, bajaba la temperatura con el aire acondicionado, ahorraban energía, bueno, como si fuesen reglas del ajedrez, pero reglas energéticas. Y es verdad que consiguieron ahorrar entre un 15 y en algunos puntos un 35% utilizando inteligencia artificial para ser más eficientes. Si ahora me llegas y me dices, se está utilizando en todas las bombillas del mundo, en los alumbrados públicos, inteligencia artificial para bajar la intensidad o incrementar cuando hay gente, pues no. Y es por una sencilla razón. Eso también tiene un coste y a veces que si ya tienes tiradas las farolas, no las vas a hacer inteligente para ahorrar, porque ya tienes calculado el coste. Entonces, con los transportes de personas y bienes, pues lo mismo, hay programas que optimizan, pero cuesta. Poco a poco, yo creo que pasará. Y luego, además, hasta ahora ha habido mucha escasez de humanos que supiesen desarrollar inteligencias artificiales, ¿eh? Y lo que ha ocurrido o lo que va a ocurrir es que como no hay suficientes humanos, pues habrá inteligencias artificiales que sean las que desarrollen inteligencias artificiales. Este es el futuro a corto, ¿eh? Si queréis haceros científicos de datos, que sepáis que lo que tenéis que aprender es a manejar inteligencias artificiales que generen inteligencia artificial, no que las creéis vosotros, porque eso ya es muy de hace 10 años.
Esto no es un mensaje, pero como queréis saber la verdad y qué va a pasar, ahí estamos. Eso es lo que va a pasar. Las inteligencias artificiales ya están generando mejores inteligencias artificiales que nunca han hecho los humanos. Es verdad. María Emilia Torres pregunta, ¿qué crees que las personas deben de entender sobre la seguridad al momento de hablar de inteligencia artificial? Mm, necesito que me lo repreguntes. Eh, sobre seguridad en general, o sea, si es segura la inteligencia artificial, pues te refieres, bueno, necesito que María Emilia Ah, ok. me reformule la pregunta. ¿Debemos estar seguros ante la inteligencia artificial? Si es esa la pregunta, Sí, me parece que sí, es sobre sí, sobre qué debemos estar seguros o sobre la seguridad más que nada al momento de hablar. pues, pues ese es un tema sobre, sobre que en general a cualquier tecnología hay que mejorarla. Por ejemplo, los iLab, pues ahí tienen que responder en menos de, no sé si estallan en cero, o sea, te hinchan el globo para salvarte la vida en 0,24 segundos o alguna cosa así. Pues, ¿son seguros los iLab? Pues intentamos que sean seguros. Y lo mismo pasa con la inteligencia artificial. Son, hay que probarla y hay que, que garantizar que sea segura. Absolutamente, absolutamente. Entonces, hace mucho tiempo, o al principio, bueno, pues la gente se iba con una señal al lado, una señal de stop debajo del brazo porque la acababa de arrancar para llevársela a su casa porque la estaba reparando, el coche se paraba exacto cuando veía la señal. Bueno, entonces, como es eso, lo hace eso más inseguro. No, yo creo que tenemos un poco de miedo por las cosas que parecen sobrehumanas. Pero yo creo que sí, y que es un objetivo. Que sea segura y fíjate, y que sea ética, ¿eh? Esto también es importante, porque dependiendo cómo lo entrenes, te puede dar, puede que no sea diversa, que tenga errores. Entonces, el problema de los sesgos me preocupa más que el de la seguridad. Y que es algo que hay que afianzarlo mucho. Y además, ¿qué cosas haces con la inteligencia artificial? Esto me preocupa más que la propia seguridad. Cosas como privacidad, mal uso. Sí, tiene- sí, Miguel Rosas pregunta, ¿existe algún modelo de inteligencia artificial que dé soporte de decisiones en los gobiernos locales, comunidades y países? No, y sería importante porque ni hay inteligencia artificial ni hay inteligencia humana. Entonces, como sí que sería importante. Y lo digo con todo el respeto del mundo, porque hay gobiernos locales, comunidades y países que tienen la suerte de tener buenos gobernantes, pero en general no. Lo que pasa es que esto sería muy, muy difícil. O sea, decir, tú puedes tomar decisiones. Yo creo que un político es un servidor público que tiene que tomar decisiones no personales, no solo por su partido, sino que tiene que preocuparse por la comunidad, por su país o por el gobierno local. Entonces, como en ese punto yo sería de los últimos que dejaría, o sea, que sería muy duro, pero que dejaría menos inteligencia artificial en un principio y sí que seguiría dejando a los humanos. Ahora lo hacen fatal, ¿eh? O sea, creo que yo también estoy seguro de que si muchas de las, pero no conozco ningún modelo que lo esté haciendo, porque son demasiado generales todavía, ¿eh? Todavía. Y tienen que considerar, o sea, no es como el ajedrez. El ajedrez, pues bueno, tiene 64 casillas, 32 piezas. Es un entorno muy sencillo o bastante sencillo de resolver. Una ciudad como Madrid con 4 millones de habitantes, si le pones un método de nieve, ya es ingestionable. Ya no funciona y si tienes que tomar ese tipo de decisiones, pues es muy complicado. Y los únicos modelos que conozco, perdón, es que todos los gobernantes tienen una especie de hoja de cálculo en la que van sumando. Entonces, ¿les apoyamos en la vuelta o no? ¿Ponemos más impuestos o no? Y entonces van contando votos y así. Esos son los únicos modelos que conozco, los que calculan la intención de votos para seguir perpetuándose. Un poco acres me estoy dando.
José Luis Gordo Cuenta. Rivera pregunta, ¿en cuál de todas las áreas que conoces ha causado mayor repercusión la implantación de modelos de inteligencia artificial? Reconocimiento, visión, visión artificial, seguro. Seguro, esa es la que más está causando. La siguiente sería en reconocimiento de lenguaje y ahora mismo, ahora mismo. Seguro. Y seguro también que me dejo alguna, pero es que en reconocimiento de imágenes entra que seas capaz, fíjate, al principio del COVID, una de las cosas que pasaban era que tenías una doble neumonía y la forma en la que el COVID se cargaba tus alvéolos también era característica. Entonces, te hacían una radiografía y sin hacer una PCR que no existían, decían, ojo, que ponías médicos, dos médicos y te decían, tiene COVID. Mírale que tiene, pues yo qué sé, como racimitos de uva, pero una sí, una no. Me lo estoy inventando. Pero lo veía muy rápido. En cuanto tuvieron 5.000 de esas los chinos y las publicaron, se hizo un sistema de inteligencia artificial que era automático, o sea, que se lo pasabas y te lo decía. Y eso antes era absolutamente impensable. Entonces, el reconocimiento no sé si os acordáis del viejo House, el médico, que no creo que se llame casa en mexicano, ¿no? Que a veces nosotros no lo traducimos o al revés, nosotros lo traducimos No, y sí, vosotros sí, no. sí. Sí, 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 sí. Homero Simpson era Homero Simpson, o sea que, bueno, pues el Doctor House tenía que ver todas aquellas radiografías para ver si había un tumor en el cerebro. Absolutamente el pasado. Yo creo que, fijaos la revolución que es, que a un médico ya le das, ya se lo marcas y le dices, oye, aquí he encontrado en este tag, que te puedes tirar horas y mirando miles de imágenes, he encontrado estas 17 cosas que son extrañas. Y luego tú ya decides si, pero ya te lleva allí y te lo da. Son de las cosas que más han avanzado con mucho. Eso es bueno, y la velocidad, claro. Muchas gracias por la sesión de preguntas. ¿Cuánto más? Y ahora vamos a pasar, bueno, vamos a finalizar el webinar, no sin antes pasar a las encuestas que nos ayudan mucho para retroalimentación, para mejorar. Entonces, si por favor nos pueden contestar qué les pareció este tema para ir este, He mejorando. visto, lo decía de broma, iba a influir porque he visto uno que ha puesto medianamente interesante, te encontraré, Lo digo de broma. De broma, pero No, siempre hago presión. Si yo veo las encuestas, hago presión a mi favor. ¿Veis es cómo estamos para, sesgados, cómo somos los humanos? claro, muchas gracias por esto y también vamos a preguntarles qué tan probable es que recomienden estos meetups, sinceramente, y eso nos ayuda mucho a mejorar y ver qué temas les atraen a ustedes. Entonces, por favor. Excelente. Muy bien, veo que al que puso medianamente probable, le he conseguido sesgar Excelente, muchas gracias. ahí apareció, no me lo había. Excelente, gracias. Muy bien. Pues muchas gracias, Juan Tomás, por compartirnos tu conocimiento y tu tiempo. Lo apreciamos bastante y creemos que apoyándonos entre nosotros, entre todos, pues creceremos. Muchas gracias a la audiencia por conectarse. Estos webinars son para ustedes, para actualizarlos y que aprendamos más entre todos. Recuerden que en Utópico hacemos meetups pues por y para ustedes. Y entonces, bueno, también les recordamos que pueden entrar a utópico.io por si están interesados en completar sus datos y ser parte de nuestra comunidad. Y no se olviden tampoco del upskilling que les comentaba, en donde pueden mejorar sus habilidades blandas. Pueden entrar a www.utopico.io/program por si les interesa. Y bueno, les llegará después de este webinar un post mail con la presentación de nuestro speaker y con la grabación del webinar por si quieren revisarlo nuevamente. Y bueno, pues muchas gracias, fue un gran webinar y nos encanta que sean parte de la comunidad. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Gracias. Chao. Bye.